I'll be singing la 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 la. You're breaking me la 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 la. Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a empezar a desarrollar el tema de este trabajo práctico, que es el clima de Argentina. Nosotros hemos ya aprendido que Argentina es un país muy extenso, es un país en donde se desarrollan todos los tipos de relieves. Tenemos un área llana que está bien desplazada hacia el este, una zona mesetaria hacia el sur y todo un borde montañoso al oeste. Todas estas unidades estructurales que tienen esta disposición influyen notablemente en el clima de nuestro país. Esta disposición de las formas de relieve hace que las temperaturas, los vientos, las precipitaciones se comporten de manera puntual y especial y tengan variaciones o modificaciones muy notables y muy importantes. Vamos a recordar que el clima está formado por elementos, ¿sí? Que estos elementos, que son la temperatura, la presión atmosférica, los vientos, la humedad y las precipitaciones, a estos elementos, les decía, los modifican o los influyen los factores. Es decir, los factores actúan sobre los elementos y de esta manera cambian las condiciones climáticas en un determinado lugar, ¿sí? Por ejemplo, hay un lugar que tiene clima cálido, pero cierto factor hace que en ese mismo clima cálido haya dos variedades, una más húmeda y otra más seca, una más con más influencia del mar y otra con menos influencia del mar. Es decir, los factores actúan sobre los distintos elementos y así le dan distintas variedades al clima. No digamos entonces que los factores influyen directamente sobre el clima, sino sobre los elementos. A veces un determinado factor puede influir en un elemento, en dos elementos o en tres elementos. Y así, de esta manera, vamos a tener las variedades climáticas. En el caso de Argentina, como les decía, con un relieve tan dispuesto, tan ordenado, tan organizado, la influencia de este factor es muy notable en las temperaturas, en las presiones atmosféricas, en los vientos, etc. Entonces, lo que vamos a empezar a analizar son los factores que influyen en los elementos de Argentina. A prestar atención. Bien, veamos cómo influye la latitud. El Sol envía sus rayos de calor a la superficie de la Tierra y estos caen en forma muy directa y perpendicular sobre el Ecuador. El Ecuador pasa por el norte de América del Sur, o sea, bastante más al norte de la República Argentina. Desde el Ecuador hacia los polos, los rayos caen con gran inclinación. Esta inclinación va aumentando desde el Ecuador hacia el polo norte, desde el Ecuador hacia el polo sur. Si nosotros sabemos que Argentina se extiende desde el trópico de Capricornio hasta los 55 grados, o sea, bastante al sur, nos vamos a entender, vamos a darnos cuenta de que la inclinación de los rayos solares sobre el territorio argentino, que es muy extenso de norte a sur, va aumentando la inclinación. Los rayos van cayendo cada vez más inclinados. Esto entonces nos va a dar a la pauta de que las temperaturas van a ser más elevadas en el norte y van a ir disminuyendo a medida que vamos al sur de Argentina, ¿sí? Porque aumenta la inclinación de los rayos solares, su incidencia, y también esto hace que cada vez el calentamiento sea menor. ¿Cómo se traduce esto? Climas cálidos, climas templados y climas fríos. Otro factor muy importante que influye notablemente no solo en la temperatura, sino también en la humedad,
es la distancia al mar. Argentina tiene un frente marítimo muy importante, con muchos kilómetros de costa. Provincias como Buenos Aires, provincias como Río Negro, Chubut, Santa Cruz, tienen costas importantes sobre el mar. Pero el resto del país, fíjense, toda esta región está muy alejada del mar. ¿Y esto qué consecuencias tiene? En dos aspectos importantes. Primero, influye notablemente en las temperaturas. ¿De qué manera? En las regiones cercanas al mar, donde el aire es muy húmedo, la temperatura no tiene gran variación entre el día y la noche. ¿Por qué razón? Porque el aire húmedo conserva más tiempo el calor. Entonces, vamos a poner este ejemplo. En Buenos Aires, a la mañana temprano, a las 8 de la mañana, se registra la temperatura mínima, este es un ejemplo, ¿no? Que es de, por ejemplo, 15 grados. Y a las 15 horas se registra la temperatura máxima del día, que puede llegar, por ejemplo, a 20 grados. ¿Cuál ha sido la amplitud entre la máxima y la mínima? Ha sido de 5 grados centígrados, ¿sí? Una amplitud térmica escasa. Ahora nos vamos a ir, por ejemplo, a Mendoza, que está muy alejada del mar, a más de 1000 kilómetros del mar. ¿Qué ocurre en Mendoza? A la mañana temprano, por ejemplo, a las 8 de la mañana, el mismo día en Buenos Aires y en Mendoza. A la mañana temprano, la temperatura mínima, por ejemplo, es de 9 grados. Y la temperatura máxima se va a registrar a las 15 horas y va a ser, por ejemplo, de 25 grados centígrados. ¿De cuánto ha sido la amplitud térmica en este caso? Ha sido de 16 grados. 16 grados centígrados, ¿sí? De 9 llegó a 25. Aumentó 16 grados. Miren la diferencia entre la amplitud térmica de Buenos Aires y la amplitud térmica de Mendoza. ¿Cómo se explica esto? El aire en Mendoza prácticamente no tiene humedad. Está tan alejado del mar que es muy seco. Entonces, el aire seco gana y pierde temperatura con mucha más rapidez y facilidad que el aire húmedo, ¿sí? Entonces, la distancia al mar influye notablemente en la temperatura, favoreciendo o no, según estemos cerca o lejos del mar, la amplitud térmica, ¿sí? Amplitud térmica. A este fenómeno se lo conoce también como continentalidad. Continentalidad. ¿Sí? Aire húmedo, aire seco. Se conserva más la temperatura, se conserva y se pierde rápidamente. El otro efecto que produce la distancia al mar influye directamente sobre la humedad ambiente, ¿sí? La humedad que contiene el aire. Lógicamente, cerca del mar, las posibilidades de que el aire absorba humedad son mucho mayores que a medida que nos alejamos. Por eso, sobre el mar podemos tener climas muy húmedos, salvo en la Patagonia, y ya vamos a ver por qué. Entonces, por ejemplo, en esta parte de la provincia de Buenos Aires, el clima es húmedo porque la influencia del mar es notable y está muy cerca del mar, y a medida que nos alejamos, por ejemplo, en la región cordillerana, en la región cuyana, en esta parte del norte, la influencia es mucho menor y por consiguiente la humedad relativa ambiente normalmente durante todo el año es muchísimo más baja. De esta manera tenemos una región más árida. Bien, vamos a ver ahora de qué manera el relieve y la altura influyen en los elementos del clima. En el caso del relieve, modifica la dirección de los vientos. ¿Por qué razón es esta? Nosotros tenemos un sistema montañoso aquí al oeste.
Entonces los vientos que vengan en esta dirección o que vengan en esta dirección se encuentran con la barrera de las montañas y se ven obligados o a ascenderlas, y en ese caso muchas veces se van diluyendo, o bien a girar, ¿sí? Entonces, el caso de la mayor parte de los vientos que influyen en Argentina, que vienen del este, hacen esta curva y salen luego nuevamente al mar, ¿sí? Entonces, empiezan como vientos del este, pero luego se terminan convirtiendo en vientos del norte. Y en el caso de los vientos que vengan del sur, van a correr libremente porque no tienen montañas que obstaculicen su recorrido, ¿sí? Entonces, la dirección dominante de los vientos de Argentina es o del norte o del sur. Esto es como consecuencia de la influencia del relieve. Y en cuanto a la altura, las temperaturas descienden notablemente a medida que subimos una montaña. ¿Por qué razón? Cuando vamos subiendo la montaña, el aire absorbe menos calor del sol. El aire se va diluyendo y absorbe menos calor del sol. Entonces las temperaturas son más bajas. Nosotros tenemos, por ejemplo, acá en Córdoba una temperatura de 10 grados, y si subimos a la parte más alta de las sierras de Córdoba, la temperatura es de 0 grados. La temperatura ha bajado 10 grados en los 1000 y pico de metros que hemos subido las montañas de las sierras de Córdoba. Esta disminución de la temperatura es muy notable si nosotros vamos en esta dirección. Por ejemplo, acá en Misiones podemos tener 40 grados y a la misma latitud en la provincia de Catamarca, por ejemplo en el sur del Salta, en la parte esta cordillerana, podemos tener 20 grados bajo cero, ¿sí? Si subimos la cordillera de los Andes. Esta disminución de la temperatura con la altura también explica por qué en toda la región cordillerana hay nieves permanentes, es decir, nieves que no se derriten nunca, porque son tan altas esas montañas que hacen que las temperaturas siempre estén por debajo de los 0 grados y la nieve no se derrita. Bien, y ahora vamos a analizar cómo el mar y las corrientes marinas influyen en los elementos del clima. En la Argentina, puntualmente, influyen sobre la humedad y sobre la temperatura. También influyen sobre los vientos, pero vamos a ver cómo. La humedad, ya vimos hace un ratito que a medida que nos alejamos del mar, disminuye notablemente la posibilidad del aire de tener humedad, por una cuestión de distancia, ¿sí? El aire se vuelve cada vez más seco y los climas también más áridos. En el caso de la temperatura, ¿qué ocurre? El mar, ya lo vimos, es un moderador de la temperatura. Cuando las regiones están muy cerca del mar, que tienen mucha humedad, las temperaturas tienen poca amplitud térmica, ¿sí? Esto es, por ejemplo, visible en la provincia de Buenos Aires, en la región costera. Ahora, hay un fenómeno que se llama corrientes marinas, que lo vamos a ver más detenidamente más adelante, pero que son verdaderos ríos que corren en el mar, que tienen una temperatura distinta al resto del océano. Argentina tiene una corriente cálida que viene aquí, y una corriente fría que viene así. Esta corriente cálida contribuye a aumentar las temperaturas de esta parte de la costa. Como la corriente viene de regiones ecuatoriales, viene con agua cálida y calienta el aire. Al calentar el aire, las temperaturas son ligeramente más elevadas en esta parte de la costa. Y en el caso de la Patagonia, la corriente fría viene así, en esta dirección, y viene desde el polo, con temperaturas muy bajas. Entonces, contribuye a bajar notablemente las temperaturas de la región costera patagónica. Como ya vimos ya lo hemos visto recién, que el aire frío también contiene menos humedad, y aquí, por efectos de esta corriente marina, tenemos aire frío, la humedad, a pesar de estar al lado del mar, es escasa. Y tenemos clima desértico llegando al mar argentino, en toda la Patagonia.
Bien, otro elemento muy importante del clima es la presión atmosférica y los vientos. Si nosotros recordamos lo que vimos en primer año, el aire ejerce peso sobre la superficie de la Tierra, ¿sí? Este peso se llama presión atmosférica y varía permanentemente. Cuando hace calor, el aire se dilata y pesa menos. Cuando hace frío, el aire se comprime y pesa más. A este fenómeno de dilatación y contracción del aire por efecto de la temperatura se le llaman centros de presión. Cuando el aire se dilata y pesa menos, se forma un gran centro ciclónico que tiene poco aire. Entonces, como tiene poco aire, empieza a absorber aire de las regiones aledañas y se convierte en una aspiradora de aire. Mientras que cuando hace frío y el viento se comprime, se forma un área de alta presión o centro anticiclónico con gran concentración de aire que tiende a hacer que el aire se vaya hacia el centro ciclónico. Entonces el centro anticiclónico funciona como un ventilador. Este mecanismo es muy simple. El aire va de un centro anticiclónico de alta presión, en donde hay mucho aire, como un gran ventilador, hacia un centro ciclónico de baja presión, donde se absorbe el aire y es como una gran aspiradora, ¿sí? El viento va de los centros anticiclónicos a los centros ciclónicos. ¿Qué pasa en Argentina? Durante el mes de enero, que es verano en todo el territorio argentino, todo el centro de Argentina, o sea, desde la provincia de Córdoba hacia el norte, la presión es baja porque hace mucho calor. Se forma un gran centro ciclónico, una gran aspiradora sobre todo el centro norte de Argentina. Obviamente esta baja presión se extiende hasta el Ecuador, por todo Brasil. Esta gran baja presión sudamericana va a ser una gran aspiradora que va a traer vientos del océano Atlántico, en donde la presión es un poquito más alta. Entonces, los vientos van a circular desde el Atlántico, entrando al territorio argentino, generando una gran curva. Acá no se olviden que tenemos montañas, y saliendo nuevamente a la altura del sur de la provincia de Buenos Aires. Porque los vientos siempre tienden a girar, es decir, nunca tienen direcciones rectas, sino que siempre tienen dirección curva. Estos vientos, como vienen del mar, en enero son vientos cálidos, húmedos, van a provocar precipitaciones en todo el centro y norte de Argentina. Esta condición se extiende desde el mes de noviembre hasta el mes de marzo aproximadamente, ¿sí? Es la época de calor, es la época de mucho viento norte y es la época de lluvias para todo el centro y norte de Argentina. ¿Y qué pasa en el sur? Desde el río Colorado, que está más o menos en este lugar y marca el inicio de la Patagonia, hacia el sur, las condiciones meteorológicas son distintas. ¿Por qué razón? La presión atmosférica no es tan baja y sí hay un centro de alta presión que está funcionando siempre todo el año en el Océano Pacífico, que va a emitir vientos, pero estos vientos no son tan poderosos, entonces llegan a la cordillera de los Andes y pasan con velocidad regular hacia la Patagonia, y es una época de vientos, pero no es una época de vientos, digamos, muy notables. Ya vamos a ver que en el invierno esto se modifica totalmente. Entonces, en la parte sur de la Argentina, los vientos predominan, pero suelen ser más tranquilos que en otra época del año. Vamos a ver ahora qué es lo que ocurre en el mes de julio.